Nos gustaría darle la bienvenida a la tercera reunión de mujeres en nuestra serie Mujeres Virtuosas. Esta noche vamos a estudiar Tito 2, 3 a 5. Tito 2, 3 a 5. A las ancianas enseñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos y ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo. Nos ha dado a conocer más sobre mujeres bíblicas. Oro para poder enseñar tu palabra con claridad. Danos corazones y mentes abiertos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Las mujeres mayores deben ser reverentes en su comportamiento. Se supone que deben enseñar y entrenar con el ejemplo y la instrucción. Las mujeres más jóvenes deben amar a sus esposos y hijos desinteresadamente y con sacrificio, sin buscar nada a cambio. Deben sujetarse a la autoridad de sus maridos con un corazón alegre. Deben ser puras, amables, y esta noche nos enfocaremos en la disciplina espiritual del dominio propio. Las mujeres de ambas edades están llamadas a hacer estas cosas en obediencia a Dios para no deshonrarlo. La lista dada en Tito 2, 3 a 5 no es una lista fácil de seguir, sin importar su edad. Sin embargo, no es imposible porque Dios nos fortalece a través del poder del Espíritu Santo. Las mujeres mayores llevan una gran carga al transmitir estas enseñanzas a las generaciones más jóvenes para continuar con un crecimiento saludable y ayudar a desarrollar mujeres piadosas dentro de la iglesia. Las mujeres más jóvenes también tienen una gran responsabilidad en esos pasajes. No siempre es fácil amar de forma desinteresada y sacrificada. No siempre es fácil ser amable, amorosa, pura de corazón y demostrar continuamente dominio propio. El feminismo le dice a menudo que debemos ser independientes, autosuficientes y en control de nuestros destinos, sin necesidad de la ayuda del hombre o de la iglesia. El feminismo da la mentira de la autosuficiencia, de que las mujeres no necesitamos a los hombres, a quienes consideran inferiores de todos modos. Da la idea de que el mundo sería un lugar mejor si las mujeres lo dirigieran, sin guerras, sin codicia, sin juegos de poder, solo colaboración gloriosa y paz. Una feminista siente que las mujeres en realidad no necesitamos a ningún hombre. Podemos cuidarnos solas. Hay una nueva canción de Miley Cyrus con un coro memorable. Puedo comprarme flores, hablar sola durante horas.
Puedo bailar sola y puedo tomar mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú. Veo como las mujeres y a mi alrededor cantan y bailan esta canción. Nos han vendido un cartel de mentiras y abrazamos la idea feminismo, tanto que es parte de la cultura y en algunas iglesias locales. Se enseñan en escuelas, universidades, dibujos animados, libros y redes sociales. Por supuesto, si las mujeres no necesitan a nadie más que a sí mismas, ciertamente no necesitan a Dios. ¿Quién se describa a sí mismo como masculino en la Biblia? En particular, un Dios patriarcal que establece reglas que no les gustan y insiste en que solo Él es Dios. Pero la necesidad de adorar está profundamente arraigada en nosotras, por lo que el feminismo dio lugar a la adoración de la diosa. La diosa era solo una imagen femenina en que enfocarse. Sin embargo, en verdad, la adoración de la diosa era adoración de uno mismo. La mentira de la autosuficiencia es la misma mentira que la que Satanás nos engaña desde el jardín del Edén. Entonces, ¿para qué necesitas a Dios o a hombre? Génesis 3:6. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Eva vio lo que era agradable a la vista, lo deseó y lo tomó. Afligimos al corazón del Señor cuando creemos esta mentira del feminismo, que nosotros como mujeres cristianas tenemos en voz alta para infiltrar en la iglesia. En el centro de este pensamiento pecaminoso está la falta de autocontrol. Las mujeres no quieren esperar pacientemente a que Dios o un hombre les dé lo que necesitan o quieren. Entonces, debido a la falta de dominio propio, lo toman para sí misma. Ahora concentrémonos en el mandato de ser mujeres con dominio propio. El primer punto: las mujeres reverentes muestran autocontrol en su vida personal. Las mujeres reverentes muestran autocontrol en su vida personal. A menudo me entristece la falta de autocontrol que veo entre las mujeres cristianas hoy. Ya sea falta de control de lengua, emociones, pasiones o deseos de placeres mundanos. Hay momentos en que es difícil distinguir la diferencia entre una mujer cristiana y las del mundo. Hace poco vi un video de un investigador que decidió hacer un experimento para probar la paciencia y el autocontrol de niños a 4 a 6 años. Entonces, 4 a 6 años. Fue a varios países para evaluar niños, incluyendo Corea, África, India, Alemania, América Latina y a los Estados Unidos. Reunía a 20 niños en un salón de clases. Hacía que los niños se sentaran en un escritorio y colocaba un marshmallow frente a ellos.
Luego les explicaría que tenían dos opciones. Opción 1, pueden comer el marshmallow en la mesa frente a ellos. Opción 2, no podían comerse el marshmallow que tenían delante y esperar 15 minutos para recibir 2 más. Así que la elección fue simple. Un dulce ahora o 2 dulces más tarde. ¿Cómo se pueden imaginar? El video de los niños esperando en la sala estuvo entretenido. Algunos niños saltaron y se comieron el primer marshmallow tanto pronto como el investigador colocó el marshmallow frente a ellos. Otros rebotaron en sus sillas y lo olieron mientras trataban de contenerse, pero finalmente cedieron la tentación unos minutos después. A muchos de los niños les costó esperar y 2 de cada 3 se lo comieron. Esto significa que solo 1 de cada 3 niños logró esperar todo el tiempo. Deseaban lo que estaba enfrente a ellos. Su investigación demostró 2 cosas. 1, cada país reveló si se les había enseñado a tener paciencia y autocontrol. Y 2, los niños que no comieron el marshmallow crecieron y se convirtieron en adultos exitosos. Los investigadores siguieron a cada niño durante más de 40 años y otra vez el 100% de los que esperaron pacientemente el segundo marshmallow tuvieron éxito en todas las áreas de su vida. Ellos tuvieron la capacidad de retrasar la gratificación. El resto de los niños que no pudieron esperar para comer el marshmallow tuvieron problemas en la escuela y obtuvieron malas calificaciones. Luego se divorciaron y no tuvieron éxito en sus carreras. Lamentablemente, los países donde los niños tuvieron más dificultades fueron los de América Latina. Madres, estamos fallando en enseñar a nuestros hijos el autocontrol. Es obvio y le está haciendo daño a la iglesia. Tú dices, pero son niños. Por supuesto no querían esperar. No lucho con eso porque ahora soy adulta. Bueno, cuando mi esposo y yo hacemos consejería prematrimonial, tenemos reglas que las parejas deben seguir. Durante los 6 meses de consejo antes de la boda, no deben tener relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Sabes que la mayoría no obedece ni espera? Quieren lo que está justo enfrente de ellos. Lo toman una o otra vez en lugar de esperar hasta la noche de bodas. ¿Qué hay de aquellos que quisieron comprar un artículo material que no pueden pagar? Sacan su tarjeta de crédito y hacen una compra rápida. Mujeres, no somos diferentes a los niños que quisieron el marshmallow. Lamentablemente, hay consecuencias por nuestra falta de autocontrol. Las parejas simplemente no pueden casarse porque no están dispuestas a seguir la palabra de Dios que revela su falta de autocontrol.
Y la tarjeta de crédito produce montañas de deudas, en lugar de esperar que hayan ahorrado suficientemente dinero para comprar lo que quieren. Carecemos de dominio propio para esperar pacientemente al Señor para que nos dé lo que necesitamos de acuerdo a sus deseos. Ser autocontrolado literalmente significa estar en control de nuestros propios impulsos y pasiones. En pocas palabras, es decir no cuando debemos decir no. Aparte del Evangelio de Cristo, esta es una petición imposible. Tito 2:12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justo y piadosamente. Es el Evangelio y Salvador que buscamos adornar. Y es el mismo Evangelio y Salvador que nos da poder. La falta de autocontrol es un pecado contra un Dios santo. 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿Es evidente en tu vida que demuestras autocontrol y eres su hija? Todas las personas somos culpables del pecado. Y el pecado es quebrantar la ley de Dios. El pecado daño a uno mismo, a los demás, y como resultado hay consecuencias divinas y terrenales. Sin embargo, lo que hace que el pecado sea tan grave es que primero es un contra Dios. Nunca vamos a experimentar un quebrantamiento apropiado por nuestros pecados hasta que lleguemos a ver que nuestro pecado es contra un Dios santo. Debemos usar el autocontrol para ser hijas obedientes. Sin embargo, continuamente creemos mentiras del mundo y volvemos a ser como éramos antes de ser sus hijas. Debido a nuestra falta de autocontrol y la comprensión de su importancia, nos hemos vuelto cómodas con el pecado en nuestras vidas. Deseamos tanto el pecado que no estamos dispuestos a dejarlo ir. El pecado nos va a decepcionar, nos engañará, nos va a encarcelar y finalmente nos va a destruir. La mayoría de la gente se ha vuelto tan familiar con el pecado que ya no lo ven como algo mortal. Si el pecado no se detiene, se extenderá y contaminará cada área de nuestras vidas. Lo que nos parece un pecado pequeño puede conducir rápidamente a otros más graves. Por ejemplo, un pensamiento lujurioso sobre el sexo prohibido fuera del matrimonio o enojarse fácilmente por destruir su matrimonio. El pecado es más que malas acciones, palabras desagradables o incluso malos pensamientos que nunca expresamos. Es algo muy profundo dentro de nosotras. Queridas hermanas, no se conforman a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Cada vez que pecamos, estamos rechazando los estándares morales de Dios del bien y el mal para que podamos tener nuestra propia manera de hacer lo que queremos y creer lo que queremos. La mayoría de nuestras acciones pecaminosas no son esfuerzos fallidos para hacer lo correcto, sino esfuerzos exitosos
para hacer exactamente lo que queremos. Santiago 1:14. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado a seducido por su propia pasión. Seguimos pecando porque el placer o la satisfacción de nuestro comportamiento pecaminoso es más fuerte que nuestro deseo de agradar a Dios. Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. En tiempos bíblicos, las murallas de una ciudad eran su principal medio de defensa. Si se rompieron las paredes, eran vulnerables a todos los elementos que lo hacían inseguro. No nos atrevemos a pensar que somos demasiado sabios para dejarnos seducir por las cosas de esta época pecaminosa. El rey Salomón, quien escribió ese proverbio, fue el hombre más sabio que jamás haya existido. E incluso con toda su sabiduría, cayó profundamente en el pecado debido a la falta de autocontrol. Todo lo que Salomón quería lo tomaba. Las mujeres eran el mayor de sus deseos. Las escrituras nos dicen que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Todas las naciones que el Señor había prohibido específicamente. Esas mujeres extranjeras apartaron de Dios el corazón de Salomón. Salomón no gobernó sus emociones y deseos. Aunque Salomón fue un mal ejemplo, hay una mujer en las Escrituras que es un gran ejemplo para ayudarnos a trabajar hacia el autocontrol. Abigail estaba casada con un hombre llamado Nabal. 1 Samuel 25:3. 1 Samuel 25:3. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calabita. Él era malvado, malo y duro con ella. Tenía un gran negocio criando ovejas. Y la Biblia nos dice que era muy rico. Abigail se describe como hermosa y inteligente. Ella era una mujer muy gentil, mansa, pero fuerte de fe. Ella controlaba sus acciones y palabras sin dejar de ser segura y sabia. Era capaz de tomar decisiones rápidas y sabias, mientras controlaba sus palabras con gracia. En solo un capítulo del libro de 1 Samuel, vemos a Abigail controlar su lengua al menos de 3 veces. La primera vez es cuando escucha que David estaba en camino con 400 hombres para matar a todos los varones de su casa porque su necio esposo se había negado a compartir su pan y agua con David y sus hombres. Ella escuchaba esto de los sirvientes que eligieron acudir a ella con estos problemas en lugar de su esposo porque en Abigail confiaban. 1 Samuel 25:14. 1 Samuel 25:14. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: He aquí David envió mensajeros desde el desierto y
a saludar a nuestro Señor y los desdeños. Abigail respondió con acción inmediata, sin quejarse. Ella no les dijo a los sirvientes que no es asunto suyo. Ella no explotó, diciendo, ese hombre es tan inútil. Ella simplemente actuó. Ella envió comida para el ejército enojado. Luego, cuando conoció a David, volvió a controlar su lengua. No se quejó, sino que incluso admitió la tontería de Nabal. Ella no se quejó, ni se lamentó, ni se presentó como una víctima. En cambio, afirmó que David estaba protegido por Dios y que su reino estaba asegurado. Abigail usó sus palabras para curar las heridas que Nabal había criado. David pudo ver la razón gracias a su gracia y canceló el ejército invasor. Cuando se separaron, Abigail tuvo que usar su autocontrol una vez más. Sabía que tenía que decírselo a Nabal. Acababa de regalar suficiente comida para alimentar un ejército y él seguramente lo iba a notar. Cuando regresó a casa, descubrió que Nabal estaba borracha y festejando. No explotó con él ni se quejó con sus amigos de que Nabal era tan tonto. Ella pensó que sería mejor decirle cuando estuviera sobrio, así que decidió esperar hasta la mañana siguiente. El capítulo termina con Abigail diciéndole a Nabal lo que había hecho, solo para que Dios derribara a Nabal. Cuando David se enteró, le pidió a Abigail que se casara con él y ella aceptó. A pesar de todo, pudo usar su autocontrol con sus palabras. Debemos anhelar ser mansas, sabias y fuertes como Abigail. Las palabras de Abigail siempre estuvieron llenas de gracia. Nunca la vimos usar su lengua como arma, sino todo lo contrario, lo usó para curar. Abigail sanó una ruptura entre David y Nabal. No hubiera sido capaz de hacer eso si no hubiera controlado y escogido sabiamente sus palabras. Tuvo éxito debido a su fe en Dios. El autocontrol puede ser difícil. Requiere mucho trabajo y disciplina. Sin embargo, como vemos en Abigail, se puede hacer, incluso en la peor de las circunstancias. Si no demostramos una mente sana y con dominio propio, no podremos amar bíblicamente a nuestros esposos cuando ellos no son dignos de amor. No podremos amar bíblicamente a nuestros hijos cuando no escuchan y no obedezcan. No podremos ver el valor o la necesidad de cuidar nuestro hogar. No mantendremos la pureza. No seremos capaces de mostrar bondad hacia aquellos que no son amables con nosotras. El segundo punto, las mujeres reverentes muestran autocontrol dentro de la iglesia. Las mujeres reverentes muestran autocontrol dentro de la iglesia. Si estudian la adoración a lo largo de las Escrituras, podrán ver claramente cuán meticuloso es Dios con respecto a la adoración que se le ofrece. Dio instrucciones detalladas a los sacerdotes y levitas sobre cómo ofrecerle sacrificios aceptables.
Vemos a varias personas asesinadas y disciplinadas en el Antiguo Testamento porque no siguieron las instrucciones de Dios para la adoración. Entonces podemos ver claramente cuán importante es para Él el orden y la obediencia. 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios espera que las mujeres adoren según su orden y regla y no según nuestra propia definición. Vamos a discutir dos formas en que las mujeres debemos comportarnos y demostrar autocontrol en la adoración pública. Primero, en la adoración, las mujeres deben vestirse con modestia. 1 Timoteo 2:9. 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Pablo dice que las mujeres deben vestirse con ropa decorosa. Hay una manera adecuada, respetable y modesta para que una mujer se vista en la adoración. Pablo describe este vestido con dos adjetivos: modestia y dominio propio. Significa estar libre de avergüenza. Juan MacArthur dijo: una mujer piadosa se avergonzaría y se sentiría culpable si distrajera a alguien de adorar a Dios o se ayudará a los pensamientos lujuriosos de alguien. Una mujer caracterizada por esta actitud se vistará para no ser fuente de ninguna tentación. Debemos rechazar cualquier cosa deshonrosa para Dios. Algunos incluso recomendarían el significado del término como aflicción por un sentido de pecado. Una mujer piadosa odia tanto el pecado que evitaría cualquier cosa que pudiera producir pecado en alguien. Las mujeres debemos ejercer dominio propio para que no se provoquen sus pasiones ni las de nadie más. Las mujeres se sienten tentadas a enfatizar lo externo más que lo interno. No es apropiado que las mujeres piadosas llamen la atención sobre su cuerpo y provoquen que otros lo deseen. Pedro también advirtió a las mujeres cristianas contra este tipo de vanidad en 1 Pedro 3:3. 1 Pedro 3:3. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, ollas de oro o vestidos lujosos. En Éfeso, las damas estaban llamando la atención por su vestimenta extravagante y seductora, y por lo tanto estaban alejando a la gente de adorar a Dios. En lugar de ofrecer adoración a Dios, la gente iría a la iglesia y buscar atención por ellos mismos. Por lo tanto, si vamos a adorar a Dios, debemos usar ropa modesta que no distraiga a los demás de Dios. Debemos evitar la extravagancia, el descuido y cualquier cosa sugerente que puede entorpecer nuestra adoración o la de los demás. En segundo lugar, en la adoración, las mujeres deben ser identificadas como gentiles y mansas. 1 Pedro 3:4. 1 Pedro 3:4.
sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Cuando una mujer se viste para la adoración, debe de buscar la ropa más agradable que puede encontrar, la de un espíritu afable y tranquilo. Gentil también se puede traducir como manso. La mujer piadosa, en lugar de enojarse o atacar, controla sus emociones. Ella es amable. Ella tiene un espíritu tranquilo. También se viste de sumisión. Ella no está en rebelión hacia su esposo o otros. Cuando Dios ve estas ropas exteriores modestas y ropas interiores virtuosas, Él le da la bienvenida a la adoración. A lo largo de la historia bíblica, muchas mujeres han sido conocidas por su piedad. Ruth es conocida por su sacrificio, dejando a su familia y sus diosas para seguir a Yahweh. Ana es conocida por su oración. María, la Madre de Cristo, es conocida por su pureza. Dorcas es conocida por ayudar a los pobres. Priscila es conocida por su fiel ministerio junto a su esposo. Estas mujeres no distrajeron a otros de la adoración, pero realizaron la adoración. Su ejemplo llevó a otros a vestirse de piedad. Señoras, dentro de la iglesia he sido testigo de tanta falta de autocontrol en esta área específicamente. La falta de respeto mostrada hacia su pastor o otros líderes es increíble. Las mujeres dentro de la iglesia desean ser dominantes y controladoras. Quieren que su voz sea escuchada. Por eso hablan más alto que los hombres. Muchas veces, mientras el pastor está predicando, tu falta de autocontrol se hace cargo y hablas en voz alta para que todos a tu alrededor puedan escuchar tu opinión. Esto es fuera de orden y es un obstáculo para la adoración, para ti y para quienes te rodean. 1 Corintios 14:34. Por 1 Corintios 14:34. Las mujeres guardan silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien que se sujeten como dice también la ley. Lo más probable es que las mujeres de alguna manera interrumpieran los servicios de adoración en Corintio con sus preguntas y comentarios. Por lo que Pablo da esta dirección para preservar el orden en la adoración. Esto revela que nosotras, como mujeres, todavía no hemos aplicado la enseñanza de Pablo dentro de nuestras propias iglesias hoy. Desde la época de Corintios hasta ahora sigue siendo un problema. Ahora, esto no significa que nunca debamos hablar o enseñar dentro de la iglesia. Pablo no dice que los hombres nunca deberían aprender nada de las mujeres. Pablo es muy claro en Tito 2 que las mujeres deben enseñar a las mujeres. Su punto es que las mujeres están llamadas a preservar el orden de Dios cuando la iglesia se reúne para adorar. Debemos sentarnos en reverencia bajo la predicación y enseñanza autorizada de la palabra de Dios enseñada por los hombres. Debemos demostrar autocontrol
y comprender que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Según 1 Pedro 3:4, debemos demostrar lo que Dios dice que es muy preciosa, el de un espíritu afable y apacible. Las consecuencias de vivir una vida reverente y autocontrolada son profundas. Note cómo la referencia de Pablo al dominio propio se encuentra justo en el medio de su mensaje para las mujeres jóvenes en Tito 2. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos y a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar y bondadosas. Pablo vio la importancia de que las mujeres demuestran autocontrol en todas las áreas de nuestras vidas. Para terminar, primero debemos entender la influencia que el mundo tiene sobre las mujeres a través de la ideología feminista. Reconocer nuestra necesidad de un Salvador y comprender que ya no podemos conformarnos con los deseos de nuestros corazones. A continuación, debemos identificar las áreas de nuestras vidas en las que nos falta autocontrol y buscar el arrepentimiento y la obediencia. Para que podamos lograr esto bíblicamente, debemos comprender la importancia de buscar otras mujeres reverentes en la iglesia que pueden dirigirnos hacia la palabra de Dios. Cuando Pablo se dirige a la mujer más joven, tenemos que ver que solo somos las más jóvenes por un tiempo. De hecho, casi siempre hay alguien más joven que tú. Debemos animar a otros a mantener la fe. En algún momento, todos nos convertiremos en mujeres mayores que debemos continuar entrenando a otras mujeres jóvenes en la fe de una generación a la siguiente. El discipulado debe ser un proceso de autorreplicante. Nos enseñan para que podamos enseñar. La mujer más valiosa de Tito 2 es aquella que ha pasado por pruebas y desafíos y ha encontrado a Jesús suficiente y digno de confianza, sin importar la angustia o la tristeza. Juan MacArthur dijo, alguien anciano que ha caminado mucho tiempo en el camino de la rectitud es un tesoro de experiencia y un tesoro de comprensión. Nosotras, como mujeres, necesitamos ver la belleza de ser autocontroladas, mansas y amables. Una mujer reverente es un tesoro raro y hermoso. Vamos a orar. Padre, eres perfecto y santo. Eres el ejemplo perfecto de lo que significa tener autocontrol. Oro para que podamos aplicar el autocontrol en nuestras vidas personales y honrarte bien. Oro para que demostramos reverencia dentro de la iglesia, durante la adoración, con autocontrol. Perdónanos cuando hemos fallado y sigue nuestras propias pasiones. Ayudarnos a aplicar tu palabra en todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.